Les voy a compartir un video de mis estudiantes Nia Martínez, Karen Escandón y Nicole Rodríguez, de Transferencia de Calor uno sobre el laboratorio de conducción lineal estacionaria. Hola, mi nombre es Karen Escandón, estudio Ingeniería Química, voy en séptimo semestre de la Universidad de América. En este video les vamos a explicar el laboratorio de conducción lineal estacionaria de calor de la materia de transferencia de calor del profesor Juan Sandoval. Mi nombre es Nicole Rodríguez, estudiante de Ingeniería Química de séptimo semestre de la Universidad de América. Y bueno, para entrar en contexto definamos qué es la conducción lineal. La conducción lineal estacionaria de calor es el mecanismo de transferencia de energía térmica que ocurre usualmente en una línea recta, así pues como podemos ver en la imagen. Esto a través de un medio sólido sin que haya movimiento de materia entre sí debido a un gradiente de temperatura. Para nuestro laboratorio de conducción de calor, la clave para todo es la ley de Fourier. Esta ecuación nos permite entender cómo el calor fluye a través de nuestra barra, donde Q es el flujo de calor, es decir, cuánta energía se mueve, K es la conductividad térmica del material, A es el área por donde pasa el calor y delta de T sobre delta de X es el gradiente de temperatura, es decir, la fuerza que hace que el calor se mueva y pues en este caso las termocuplas nos ayudan a medirla. En esta práctica usamos la ley de Fourier para calcular la conductividad térmica del material. Con nuestras mediciones de temperatura y sabiendo el flujo de calor, esta ecuación nos ayuda a caracterizar el material de forma precisa. Más sin embargo, tengamos en cuenta que para nuestra práctica de laboratorio nuestro objetivo era verificar los cambios de temperatura. Ahora, los objetivos de la práctica. Ahora, el primero es analizar el fenómeno de la transferencia de calor por conducción lineal para un sistema en estado estacionario unidimensional. Demostrar el efecto de un cambio en el flujo de calor en la distribución de temperatura. Y por último, comprender el uso de la ecuación de Fourier en la determinación del flujo de calor a través de materiales sólidos para un flujo constante unidimensional de calor. Continuamos con la parte de los materiales. Mi nombre es Mía Martínez, soy estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Química en la Universidad de América. En el laboratorio trabajamos con dos metales, el latón y el aluminio. El aluminio seguramente lo conocen ya que es un metal altamente utilizado porque es liviano y tiene una alta conductividad térmica, es decir, transmite muy bien el calor. El latón, en cambio, es una aleación de cobre y zinc que se usa en aplicaciones mecánicas o decorativas. Aunque también conduce calor, su conductividad es menor comparada con la de aluminio. Entonces, en términos sencillos, el aluminio deja pasar el calor mucho más rápido que el latón. Para poder estudiar esas diferencias, usamos el equipo llamado Lineal Heat Conduction HT11. Básicamente, este equipo nos permite medir cómo se transmite el calor a lo largo de una barra metálica y nos da los datos para comparar los materiales. Lo que hace es calentar un extremo de la barra mientras el otro extremo se mantiene frío. Así podemos ver cómo se distribuye la temperatura en toda la longitud. Además, usamos agua para mantener la parte fría de la barra y asegurar que el calor fluya en una sola dirección. También trabajamos con una fuente de poder que fue la encargada de generar el calor necesario, y un computador que nos sirvió para registrar los datos y analizarlos después. La metodología usada en nuestra práctica de laboratorio fue la siguiente. Empezamos ubicando el material de latón de 13 milímetros de diámetro, conectamos el equipo con sus termocuplas correspondientes y posterior a esto encendimos el equipo desde el software del computador. Los valores ingresados inicialmente al software fueron un voltaje de 9,9 voltios y un flujo de agua de 0,8 litros por minuto. Esperamos a que las temperaturas se estabilizaran para poder tomar los datos. En el equipo se maneja una resistencia eléctrica la cual actúa como un elemento calefactor, donde el calor fluye desde el extremo caliente hacia el extremo frío por medio de la barra, y las termocuplas son las encargadas de registrar el perfil de la temperatura. Luego de esto, lo que hicimos fue modificar el voltaje dentro del software a 19,9 voltios, lo cual hace que la potencia aumente ya que se le está inyectando mucha más energía, de forma que el gradiente de temperatura sea más pronunciado y por tanto el flujo de calor aumente. A continuación podemos ver la tabla 1 con los datos recolectados. Primero podemos observar el voltaje y la intensidad, que corresponden a la energía eléctrica suministrada para calentar la barra.
En el primer caso, aplicamos aproximadamente 9,9 voltios con 0,95 amperios, y en el segundo caso aumentamos casi el doble, 19,9 voltios y 1,93 amperios. Eso significa que en la segunda prueba aplicamos más energía, por ende las temperaturas deben subir. Luego podemos observar el material, el diámetro y el flujo de agua. Esto en la tabla está únicamente reflejado el latón con un diámetro de 0,025 metros en la barra y un flujo de agua fría que se mantuvo constante a 0,8 litros por minuto para asegurar que la parte fría se mantuviera estable y pudiéramos comparar entre ambas pruebas. Por último, se pueden apreciar las temperaturas. Son medidas en diferentes puntos de la barra, desde T1 hasta T8. En la primera prueba, con menor voltaje, la temperatura inicial fue de 49,6 grados Celsius y va disminuyendo hasta los 20 grados Celsius. En la segunda prueba, al aumentar el voltaje, la temperatura inicial alcanzó casi 97 grados Celsius y de ahí descendió hasta los 27 grados Celsius en el extremo frío. Esto demuestra claramente cómo al suministrar más energía, el gradiente de temperatura en la barra aumenta, es decir, hay mayor diferencia entre el extremo caliente y el extremo frío. Finalmente, podemos observar la tabla y la gráfica final donde se relaciona la temperatura con el tiempo. En la tabla podemos observar cómo evoluciona la temperatura en ambos casos. Con el voltaje más bajo, la temperatura inicial fue de 32,2 Celsius y 6 minutos después alcanzó 48,3 grados Celsius. En cambio, con el voltaje más alto, empezamos con 58,5 grados Celsius y al final, al mismo tiempo, llegamos a 96,5 grados Celsius. Esto refleja claramente que al suministrar mayor energía eléctrica, el sistema incrementa la temperatura y es mucho más pronunciado. En la gráfica, esta diferencia se observó mejor. La pendiente de cada línea nos indica la rapidez con la que la temperatura fue aumentando según el tiempo. Para el voltaje bajo, la pendiente es de aproximadamente 2 Celsius por minuto. Para el voltaje más alto, la pendiente se triplica alcanzando casi unos 6 Celsius por minuto. En las otras tablas, cuando duplicamos el voltaje, no solo aumenta la temperatura alcanzada, sino también la velocidad con la que el material se calentó. Bueno, ahora las conclusiones. Se logró evidenciar cómo el voltaje aplicado influye de manera directa en la conducción de calor del latón. Bajo una tensión de 9,9 voltios, la barra presentó un incremento de aproximadamente 15 grados Celsius en 6 minutos, mientras que a 19,9 voltios el aumento fue cercano a 38 grados Celsius en el mismo intervalo de tiempo. Esto confirma que al duplicar el voltaje la tasa de calentamiento prácticamente se triplica, lo que demuestra la relación proporcional entre la energía suministrada y la transferencia de calor en el material. También que por medio del equipo HT11X se observó cómo el aumentar voltaje aplicado también incrementa el gradiente a lo largo de la barra, confirmando la ley de Fourier, ya que el flujo de calor es proporcional a la diferencia de temperaturas, la cual a su vez depende de la conductividad térmica del material. Y por último, el latón mostró un gradiente térmico de 29 grados Celsius a 9,9 voltios y de 70 grados Celsius a 19,9 voltios, lo que evidencia su capacidad de conducción de calor coherente con su conductividad térmica típica, entre 120 a 150, menor que la del aluminio, pero suficiente para una transferencia significativa de energía. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado nuestro video y si tienen dudas o preguntas, por favor dejen en la parte de los comentarios que estaremos muy atentas.